Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, hoy miércoles 29 de octubre del 2025. El día de hoy tenemos un foro muy importante relacionado con Argentina. El domingo pasado, como todos sabemos, se desarrollaron las elecciones legislativas en Argentina y este foro se titula Argentina después de las elecciones legislativas 2025. Para el día de hoy tenemos una serie de expertos, analistas, catedráticos que nos darán su visión sobre el tema. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, invito al doctor Marcos Antonio Ramos. El doctor Ramos es una personalidad, es un conocido historiador, teólogo de origen cubano, clérigo protestante. Se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur en Miami-Dade. Es autor de 17 libros, miembro titular de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Ramos. Muchísimas gracias, Francisco. De nuevo, es un privilegio poder dar la bienvenida a tan distinguido grupo de personalidades y de especialistas y a todos los que nos están escuchando por los medios de comunicación que con mucho orgullo podemos utilizar. El tema es un tema de una actualidad extraordinaria. Una amplia victoria por parte del actual jefe del gobierno de la República Argentina. Pero más allá de todos los detalles generales, los detalles más de tipo individual o específico son muy agradables para muchos, es decir, el número de escaños que se ha logrado en el Congreso de la República, el avance del partido de gobierno y el hecho de que con el apoyo de otros partidos, vamos a llamarle amigos o coaligados, se puede tener un control grande del Poder Legislativo para llevar a cabo un programa de gobierno de libre empresa, un programa de gobierno de libertad, una ratificación de los principios democráticos del pueblo argentino y un ejemplo para el resto del continente americano que ahora encontramos en esta victoria electoral, un aliciente, un estímulo, un ejemplo y todo lo demás que pudiéramos añadir, que en medio de tantas dificultades y problemas ocurridos en las últimas décadas, sobre todo causados por el llamado socialismo del siglo XX y sus aliados, en medio de todo eso resalta la gran esperanza de nuestro instituto y de tantas personas a través del continente y del mundo. El Instituto Interamericano por la Democracia vive precisamente para eso. Existe debido a esa esperanza, a esa convicción que se ratifica constantemente en nuestras reuniones y en nuestras actividades personales. Muchas gracias por estar con nosotros y les prometo que vamos a escuchar de grandes especialistas, personas con una capacidad grande, con una variedad de estudios que han realizado sobre materias afines y que nos honran con su presencia, como ustedes también con el escuchar las palabras tan orientadoras y tan sabias que nos esperan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación invito a tomar la palabra a nuestro keynote speaker el día de hoy, que es el doctor Carlos Rucauf. El doctor Rucauf es un abogado y político argentino afiliado al Partido Justicialista. Tiene amplia trayectoria porque ha ocupado muchos cargos públicos, entre ellos el de ministro de Trabajo, ministro y vicepresidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Bienvenido, doctor Rucao. El triunfo de Javier Milei en la Argentina sin duda ha sido un impacto, al menos en América. Claramente en muchos países europeos, sobre todo en España e Italia, también. ¿Por qué? Bueno, porque muchos, sobre todo lo que es la prensa de izquierda y de centro izquierda, anticipaban un triunfo del kirchnerismo. El kirchnerismo en la Argentina constituye la variable local del socialismo del siglo XXI. Yo dije públicamente, está registrado, lo ha reconocido la televisión argentina, que el presidente iba a ganar por más de 8 puntos de ventaja. Terminó ganando por 11 puntos de ventaja, ganó casi todo el país y sobre todo ganó la estratégica provincia de Buenos Aires. Claramente, ¿por qué este humilde analista sostenía que Milei iba a ganar? Porque el kirchnerismo iba a perder. Este es el verdadero secreto de lo que ocurrió en mi patria el último domingo. La gente votó para no correr el riesgo de ir a Venezuela, de ser Venezuela. La Argentina salió de ese peligro al que lo llevó el kirchnerismo, porque el voto popular nos dio hace 2 años la magia de rechazar un candidato falso, un candidato encubierto del kirchnerismo, inclusive apoyado por sectores demócratas del gobierno norteamericano de entonces, el gobierno de Joe Biden. Claramente ellos creían que Sergio Massa era amigo. En realidad, Sergio Massa, como todo el kirchnerismo, mira siempre los intereses de Beijing, los intereses de Moscú y también los intereses de Brasil, porque Lula es el principal representante de las potencias orientales que tienen la visión antidemocrática de la vida. El otro motivo por el cual Milei ganó esta elección es por su inmenso carisma, claro. Es un individuo de esos que es capaz de llegar a cualquier lugar y mover multitudes. Es una característica que uno la tiene o no la tiene, él la tiene. Pero además ganó porque en la Argentina se cambió el sistema de elección. En la Argentina existía un sistema de boleta por partido político. Una boleta que se dio en llamar en su momento boleta sábana, porque tenía candidatos a presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales. A veces llegó a tener esa boleta 14 tramos, eran 14 boletas pegadas una a la otra. Bueno, esto se cambió y afortunadamente se impuso a nivel nacional, no en las elecciones provinciales, se impuso a nivel nacional lo que se llama la BUP, la boleta única de papel. Esta boleta tiene 3 ventajas esenciales para el voto en nuestro país. En primer lugar, no se puede robar, porque usted puede robar en las elecciones habituales la boleta del otro, pero la boleta del otro es la suya. En consecuencia, no se podía robar la boleta única de papel. En segundo lugar, la boleta única de papel se da en la mesa con la firma del presidente de mesa y usted tiene que entrar, no tiene sobre, tiene que entrar, marcar lo que desea, la dobla y la coloca en la urna delante del presidente de mesa y los fiscales. Es decir, se eliminó un sistema muy común en la Argentina que se llama voto cadena. Se robaban un sobre, porque todos los fiscales firmaban los sobres al comienzo del comicio, se robaban un sobre y buscaban una de esas personas que tienen planes sociales u otros planes que hace que dependan de los punteros y colocaban dentro del sobre que habían robado la boleta que ellos querían, se la daban cerrado a este hombre que es un esclavo de estos sistemas de protección, entre comillas, que inventó el socialismo del siglo XXI, y luego le decían, entra, votá con esto y me traes un sobre abierto, y eso era la cadena, ¿no? Entonces todo eso se acabó con la boleta única de papel. Había un gran desconcierto, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque los punteros no entendían qué pasaba. La gente iba a votar con libertad y les daba miedo. Tuvieron razón, porque en la elección del 7 de septiembre pasado, donde se votó con la boleta vieja en las elecciones provinciales, para senadores provinciales, diputados provinciales y concejales, ahí el kirchnerismo le ganó a Milei, a los candidatos de Milei,
por 14 puntos de diferencia, 14% de diferencia. Ahora perdieron por 1% de diferencia en lo que es el lugar central del poder kirchnerista, que es la provincia de Buenos Aires, donde está la sombra de Cristina Fernández de Kirchner, que pese a estar presa, está presa más o menos, porque está en un departamento muy cómodo, en un lugar muy accesible, tiene una tobillera, pero ella sale al balcón y le habla a la gente, en fin, esas prisiones sui generis que lamentablemente se hacen en nuestros países. No está con un uniforme naranja y en una cárcel como ocurriría en los Estados Unidos. Aunque alguna vez quizá le toque usar ese uniforme cuando se sepa todo lo que está atrás del narcoterrorismo de Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Pero volviendo a la elección, lo que ocurrió entonces es un salto fenomenal. Menos 14 a más 1 es un salto fenomenal. Son millones de personas que cambiaron su voto o que en realidad dejaron de ser prisioneros de un sistema y con libertad eligieron no a los Maduro de Argentina, sino que eligieron a la democracia de Argentina. ¿Están todos los argentinos que votaron los candidatos de Milei satisfechos con el gobierno de Milei? No todos. Muchos tienen aún dudas, porque claramente no se puede en 2 años acabar con 20 años de destrucción. Muchos países de nuestro continente han visto en esta misma época ver cómo se destruían sus países por estos jinetes del apocalipsis que salieron de Cuba. Cuba era, cuando yo era vicepresidente Carlos Menem, la única dictadura del hemisferio. Pero de ese huevo de la serpiente salió la serpiente de Brasil, la serpiente obviamente de Nicaragua, la de Bolivia, la de Chile, la de obviamente Maduro y compañía, y la de Petro, este hermano siamés, como le gusta llamarlo a Maduro, que tiene las mismas costumbres que Nicolás Maduro y que además tiene un problema evidentemente de qué cosa consume, porque en la noche del domingo, cuando acá festejaba la Argentina de la libertad haber derrotado al totalitarismo, él salió a estar demostrando su alegría por el triunfo de la gente de Cristina. Así que evidentemente debiera cuidar quienes lo rodean qué cosas le dan, no sea cosa que a veces uno termine consumiendo lo que vende. Otro tema grave de esta elección fue que apareció un proyecto de líderes provinciales, un proyecto que se quería interponer en medio del kirchnerismo madurista de Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires frente a Milei y sus candidatos en todo el país. Bueno, esa tercera vía, una tercera vía también neopopulista, no es una tercera vía que crea absolutamente en el mercado. Dicen creer, pero en los hechos después aumentan impuestos, gravan a la actividad empresaria de una forma que termina no logrando nuevas inversiones, sobreprotegen a sectores marginales sacándole dinero a los que trabajan, en fin, todos esos trucos que tiene el kirchnerismo y que estos, digamos, neoliberales también a veces imitan. ¿Cómo les fue? Bueno, perdieron en todas las provincias en las que se presentaron, pero perdieron además estrepitosamente. Los candidatos de Milei sacaron 20, 30 puntos de diferencia a los candidatos de estos gobernadores de provincias que parecía que venían a comerse los chicos crudos. Pero aquí hagamos un pequeño paréntesis para analizar lo que pasa en nuestros países, y pasa claramente en el mío, con el análisis de la prensa sobre la realidad. Uno veía en los días previos a este comicio cómo desde los canales de televisión, aún aquellos que dicen tener las ideas de la libertad o dicen ser también profetas del mercado, poner en duda algunas cosas elementales que no estaban ni siquiera en la duda más mínima de los que miramos con objetividad la realidad. Por ejemplo, la complicidad con los candidatos kirchneristas de la dictadura de Nicolás Maduro. Yo quiero decirle a ustedes que están ahí reunidos, que están reunidos en un centro de la libertad, como es claramente la organización que está organizando este evento, que tengamos en cuenta que en el continente, y quizá
también en los Estados Unidos, ¿no? Cuando digo el continente del sur, el continente de los latinoamericanos, pero quizá también en Estados Unidos hay una tendencia a mirar las cosas no con la objetividad que debiéramos, sino con una actitud de preconceptos. Por ejemplo, tratando de buscar los defectos del que tiene las banderas liberales, las banderas del mercado, y olvidando los defectos de sus contrincantes. Claramente apareció en esta campaña electoral dos temas postulantes, venenosos, que salpicaban claramente al kirchnerismo. Uno es un señor que se llama Luis Delía, que es un marginal, pero que es un hombre de la confianza de Néstor Kirchner primero y de Cristina Kirchner después, que confesó en los medios de comunicación que en su momento recibió $1 millón en efectivo de Chávez para hacer una campaña política. Lo reconoció, con todas las letras. Ahora, ¿cómo llegó $1 millón billete a mi país para que este hombre, un hombre de pocas luces, claramente porque por eso confiesa, un hombre tan vinculado a estos sacerdotes del narcosocialismo del siglo XXI, ¿cómo hizo para que le llegara ese dinero? Y la pregunta que sigue y que no se quiere hacer una gran parte del periodismo es si este que estaba abajo, pero muy abajo de la estructura del poder kirchnerista, recibió $1 millón en efectivo, ¿cuánto recibieron sus jefes? Y curiosamente el principal candidato de la lista kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, fue canciller junto con Maduro. Es decir, cuando Maduro era el canciller de Hugo Chávez y todos estos temas de la dación directa de dólares llegaban a mi país y seguramente a muchos más, acá nuestro vecino Evo Morales, no dudo que tuvo en su momento ayuda también del narcosocialismo del siglo XXI. Obviamente, la Bolivia de Morales es parte de la estructura de producción de cocaína en el continente. No es solamente Colombia quien produce, o algunas zonas de Venezuela, o algunas zonas de Nicaragua, o algunas zonas de Ecuador, quien produce cocaína. También lo producen en cantidad en Bolivia. Pero ese dinero que llegó, los ministros no sabían. Ahora, en pocos días más, va a deponer, creo que el 19 de noviembre, ante la justicia norteamericana el Pollo Carvajal. Vamos a ver qué dice, no lo sé. Pero me gustaría poder escuchar qué va a decir el Pollo Carvajal, que era quien espiaba de parte de Chávez a sus generales, a sus ministros, e incluido a ese ministro Maduro que luego tomó el poder para convertir la Venezuela que ya estaba en crisis en una Venezuela que es hoy una narcodictadura. Vamos a ver qué dice él. Y me gustaría también que Chávez, por su pajarito, le cuente a Maduro lo que es ser vigilado y lo que es ser vigilante. Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, los hermanos Rodríguez, son para los que estamos recordando los sufrimientos de nuestro subcontinente, gente que queremos que hable. Yo sé que hay muchos venezolanos, muchos que van a estar ahí, que van a estar diciendo que los maten, que los maten. Yo lo quisiera ver 30 años en una prisión norteamericana vestido de naranjas, al lado de los narcotraficantes mexicanos que ya han sido juzgados y están condenados, y sobre todo hablando. Estamos todos esperando qué nos dicen estos tipos, porque hay acá una versión que corre por mi país de que hay una contabilidad paralela que llevan Diosdado Cabello y Maduro porque se sospechan mutuamente, donde está la cantidad de dólares que vinieron a nuestros países, a quién se los dieron, y cuando digo a quién se los dieron, no es solamente a los políticos, también a empresarios, también a periodistas. Yo les deseo lo mejor en este evento, en el que lamentablemente no puedo participar personalmente porque me gustaría debatir las cosas que ustedes van a debatir, como hace poco tiempo lo hicimos en mi querida Buenos Aires. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, doctor Rucaú.
A continuación invito a tomar la palabra al doctor Ricardo Israel. El doctor Israel es un reconocido abogado de la Universidad de Chile y de la Universidad de Barcelona. Fue candidato presidencial en las elecciones del año 2013. Además es profesor visitante en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y actualmente director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Razón tenía el famoso pintor Vincent Van Gogh cuando argumentaba que el éxito viene después muchas veces de un fracaso. Ocurrió en Argentina. Tan solo el 7 de septiembre, en las elecciones locales de Buenos Aires, terminaron con un resonante y contundente triunfo del gobernador peronista por 14 puntos, Axel Kicillof, tanto que se hablaba de él como próximo presidente, y resultó el 26 de octubre ser muy prematuro. De Milei se le daba por acabado, hasta se hablaba de un juicio político en su contra. Sin embargo, el 26 de octubre, en las elecciones legislativas de medio término, arrasó. No solo duplicó su bancada en la Cámara de Diputados, sino la triplicó en el Senado. Se dice ahora que la puerta está abierta no solo para continuar con la reforma, sino también para transformarla en un consenso para muchas décadas. Los analistas dieron varias razones. El factor Trump, en primer lugar, la mantención de un sentimiento contra los Kirchner, una baja imprevista en la participación electoral, sobre todo que muchos votantes ya no quieren más sobresalto, quieren normalidad y previsibilidad en su vida y sus trabajos. Todo esto es real, pero tan importante ahora es preguntarse qué va a hacer Milei con una victoria de tan magnitud. Hay que sumarle los votos que obtiene el PRO y otros aliados de derecha y centro-derecha. Hay que sumarle aquel sector opositor que se llama dialoguista. El surgimiento de este grupo al que se refería el ex vicepresidente Roacauf, de gobernadores que algunos de ellos se sitúan en el centro político. De 16 provincias argentinas, arrasó en 16 de ellas contra 6 y se incluía Buenos Aires como joya de la corona. El escenario político está fuertemente modificado. La pregunta es: ¿qué hará Milei? ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Otra polémica? ¿La respuesta emocional al momento o una estrategia más amplia? No solo para aprobar legislación, sino un consenso nacional para que Argentina vuelva a soñar con la potencia que alguna vez pareció que podría ser y que hoy día sigue pareciendo muy distante. ¿Por qué no sorprender con lo que ningún país latinoamericano ha podido hacer por decisiones propias, de sus propios electores en el caso de Argentina, pero también de Venezuela, y en fecha muy reciente hay que incluir a Chile? Se trata de proponerse dos objetivos mayores que ningún grupo político puede obtenerlo por sí solo. Necesita de pasos consecutivos de varios gobiernos. Y ahora hay un horizonte internacional que parece ser muy promisorio para la Argentina. La meta son dos objetivos: ser un país económicamente desarrollado y a la vez una democracia de calidad. Dos y nada más que dos, para no confundirse. Está bien pedir más sacrificios, pero Argentina también necesita lo de otros países que han logrado dar esta meta: una mística, un horizonte, una salida al túnel, y para eso no basta la transformación del país solo a través de la disciplina fiscal. ¿Qué se ofrece ahora? ¿Concretar lo que le permitió ser electo presidente? ¿Qué pasa si se ofrece lo que no ha logrado ningún país de la región y con Argentina tiene para llegar al primer mundo, algo a lo que legítimamente puede aspirar por el nivel de sus recursos humanos? Pero ahí nos encontramos con un tremendo obstáculo del cual este instituto lleva mucho tiempo hablando. Quizás peor que la casta de la que se ha hablado en estos años. Quizás parte de la misma casta,
quizás una forma más evolucionada y superior, una forma dañina en las provincias argentinas, un feudalismo, un sistema federal de mentira, una penetración del crimen organizado transnacional para la cual la droga ha servido de avanzada. La verdad es que sin abordar este tema y superar este obstáculo, aunque se logre el completo cumplimiento del programa de Milei, incluso la dolarización de la economía que todavía se ve distante, no hay forma que Argentina, después de haber hecho todos los sacrificios correspondientes, pueda avanzar al primer mundo, ya que tiene a su interior una estructura de poder a la cual el término más aplicable sigue siendo feudalismo. Tan solo una muestra de lo mucho que Argentina necesita avanzar en mínimos modernizadores. Sin superar este obstáculo, es inevitable que aunque logre toda la disciplina fiscal que sea requerida, siempre habrá una casta que se reproducirá a sí mismo. Y se ha visto en forma cada vez más creciente del retorno a la democracia, los gobiernos nacionales han tenido que adaptar a una situación donde deben conversar con clanes familiares, para que estos a su vez presionen a sus diputados y senadores para dar los votos necesarios, tal como ha ocurrido con el propio Milei y el actual gobierno. Mucho ha logrado hasta ahora Milei. De partida, haber triunfado en la elección de medio término. Si uno revisa, tal como lo conversábamos antes con Norberto, los últimos 30 años, solo 2 presidentes lo lograron antes. Néstor Kirchner el 2005 y Mauricio Macri el 2017. De más está decir que después del resultado del domingo, el kirchnerismo parece definitivamente agotado. Y como es sabido, el triunfo de Macri de nada le sirvió a él o al país. En mi caso, no solo me impresiona esta victoria de Milei, sino que sea un caso casi único al haber logrado apoyo electoral en democracia, para un ajuste tan severo como se ha dado en Argentina, ya que ejemplos similares de dureza fueron hechos en contextos muy distintos. Toda vez que en Chile se hizo en dictadura, y una dura, como fue la de Pinochet, y en el caso de Alemania se hizo a partir de 1949, pero en un país ocupado militarmente por quienes la derrotaron en la Segunda Guerra. Milei ha logrado algo difícil, como que la motosierra argentina se transformara en símbolo del ajuste que Trump quiso hacer desde la Casa Blanca. Y después de muchos años de enseñar política y constitución estadounidense, no recuerdo otro caso, más allá de la opinión que se tenga de Trump, donde un mandatario latinoamericano es presentado en Washington como ejemplo de lo que se pretende hacer. ¿Qué Milei va a estar disponible? ¿El mismo o uno recargado? Milei es el conductor de un automóvil que es al mismo tiempo del Estado y del gobierno. Pero los días que se viven, porque esta elección la ganó, pero no entendemos claramente las razones, los días que se viven no son aquellos de acelerar la marcha, sino de hacer un cambio de velocidad. Uno donde el asiento del conductor es más bien para un estadista que para un polemista. Nadie duda de la contundencia de la derrota de los adversarios de Milei. Ha llegado quizás el momento de hacer uso de lo mejor que tiene la democracia, la resolución pacífica de los conflictos, es decir, la capacidad de llegar a acuerdos. El tiempo que se vive para lograr una meta tan ambiciosa como el desarrollo económico y la democracia de calidad requiere de algo poco habitual en Argentina: madurez y moderación, conciliación en vez de la actual polarización. Tiempo quizás para aprovechar lo ya invertido en una nueva relación con Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas y en intereses permanentes de Argentina en el Atlántico Sur, como para que Argentina sea ayudada a lograr una nueva relación de paz con las Malvinas, en condiciones que el Reino Unido está como nunca debilitado, sobre todo por su compromiso con Ucrania, tanto que aunque lo deseara, tal como ha sido dicho en Londres por un almirante en retiro que participó en esa guerra en la década del 80, aunque quisiera enviar la flota al sur, no estaría en condiciones de hacerlo. Y lo que tiene que ver con las Malvinas tiene que ver también con el resultado de esta elección.
son cosas que se logran mejor cuando un país está más unido que dividido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Israel. A continuación, invito a la palabra al reconocido periodista Hugo Machiavelli. El señor Machiavelli es un reconocido periodista de Argentina, es escritor, investigador, profesor y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. El señor Machiavelli tiene un diplomado y un posgrado en crimen organizado, corrupción y terrorismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Escribió 6 libros y muchas de sus publicaciones están en los principales medios de Argentina y otras ciudades del mundo desde hace más de 30 años. Bienvenido, señor Machiavelli. Muchas gracias. Es muy interesante participar de este foro y agradezco a las autoridades que me hacen un espacio para comentar lo que ahora mismo me toca transmitir en La Nación Más por estas horas, porque estamos asolados por lo que pasa en Brasil con la narcocriminalidad o el narcoterrorismo en medios de calles en Río de Janeiro bañadas de sangre. Eso es una muestra del poderío del crimen organizado que también ha desarrollado sus tentáculos en la Argentina. Hace poco algunas células de esa organización llamada Comando Vermelo fueron detectadas lavando dinero en la provincia de Córdoba a través de criptomonedas. Esto es solo una muestra de lo que puede pasar si gobiernos como los anteriores, sobre todo de corte kirchnerista, como se denomina, siguen ocupando un espacio en donde el narcotráfico, el terrorismo ha tenido espacio fundamental y un desarrollo territorial como nunca antes. La Argentina hoy es un lugar importante para la mirada del mundo por su ubicación estratégica y desde el punto de vista geopolítico, el gobierno de Estados Unidos ha demostrado la importancia de tener a la Argentina como aliado. El gobierno argentino ha entendido esa importancia y además de aliarse con Estados Unidos y con Israel para combatir el terrorismo internacional, teniendo en cuenta lo que pasa en Medio Oriente también con Hamas o Hezbollah, que atacaron en su momento a la Argentina, es una nueva forma de entender que es una oportunidad esta que se nos presenta histórica, que la Argentina la ha validado en la última elección del domingo, que si bien son elecciones legislativas, demuestran que el gobierno que fue votado en el 2023 a cargo de Milei tiene un espaldarazo de la ciudadanía para continuar con su plan, un plan fundamental que puede achicar o disminuir al mínimo el predominio de organizaciones terroristas y de los narcoestados que han invadido a grandes países, como ya sabemos, ocurre con la dictadura de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, o incluso que son promovidas por el régimen iraní, que también sustenta a través de dineros no santos todo su poderío. Incluso hemos sabido, a partir de la declaración del pollo Carvajal, mano derecha del régimen de Maduro, que desde este país se han solventado y sostenido a varias de las dictaduras y a los gobiernos populistas, entre ellos a la Argentina a través de PDVSA. Estos son solo demostraciones de lo que todavía pasa en la Argentina con algunos gobiernos feudales, como en el norte particularmente, con el gobierno de Zamora, que ayer, o antes de ayer, mejor dicho, deja formalmente su puesto de gobernador, pero ocupa un puesto como senador para manejar desde ese sitio gran parte del poderío que él ha sabido construir en territorios muy sospechados también para el crimen organizado, o como pasa en Misiones, en donde un hombre muy poderoso como Rovira pasó a ser diputado, sin embargo tiene mucha influencia en terrenos locales, o como pasa con el gobierno de Formosa de Gildo Infran, que hace décadas permanece en el poder. La Argentina está frente a una enorme disyuntiva casi histórica, no solo por el apoyo o la alianza con los Estados Unidos, sino porque, sobre todo, la ciudadanía argentina está apoyando un cambio de régimen, un cambio que propone salirnos de un clientelismo, de una inflación y de un modelo populista que lo único que genera es, además de empobrecimiento, alianzas con lo peor del mundo.
La Argentina durante mucho tiempo estuvo muy aliada con Irán y además, entre otras razones, esto se ha demostrado con el crimen del fiscal Nisman, que demostró la complicidad del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con ese régimen, que incluso la va a llevar a un juicio que se conoce como Memorándum de Entendimiento con Irán, en donde se demuestra parte de esta alianza que podría haber terminado con la Argentina muy similar a lo que pasa en Venezuela. La posibilidad histórica de tener un nuevo sistema de gobierno que es por momentos extremo, tiene ahora en la segunda etapa de su propia administración, encabezada por Milei, la oportunidad de persuadir desde el punto de vista político también a los gobernadores, que sobre todo son aliados y pueden construir un nuevo plafón para una construcción republicana y democrática, con una elección que además el domingo puso en marcha una boleta única de papel, evitando los microfraudes que se conocían sobre todo en provincias como la de Buenos Aires, que reúne 20 millones de habitantes de los 47 millones y medio que somos en la Argentina. La Argentina camina en una cornisa, pero ha dado un paso hacia adentro, pensando en que desde la administración Milei y desde gobiernos que promueven la democracia y la libertad, con buenas alianzas estratégicas internacionales, pueden combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo, que es lo peor que le puede pasar a la humanidad y que siempre asedia contra países de buena voluntad como la Argentina. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a Hugo Machiavelli. A continuación invito a tomar la palabra a Norberto Spangaro. Señor Spangaro es un reconocido ejecutivo y empresario con más de 40 años de experiencia en banca internacional. Es el exponente principal en diversas conferencias multinacionales tanto en Europa como en América y en Asia. Director de varias organizaciones de beneficencia y un activo miembro de la comunidad argentina acá en Miami. Es presidente de miargentina.us y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Spangaro. Gracias al Instituto por esta posibilidad. Y tengo que decir que vengo no con datos técnicos, sino vengo con datos emocionales. Yo nací el día que subió Juan Domingo Perón a la presidencia. Así que mi vida está atada profundamente a la política argentina. Muchas veces, un lunes después de una elección como esta, destapamos, o el domingo a la noche, una copa de champán. Muchas veces ese champán se transformó en un trago amargo. Por eso soy muy prudente en esta otra copa de champán que deberíamos levantar por el triunfo del presidente Milei. Entonces, creo que tenemos que reconocer algunas cosas que son muy importantes que aprendemos en la vida. Las cosas no cambian simplemente por un evento, cambian cuando hay principios, conceptos y valores que perduran a través del tiempo. Hace apenas 45 días, este gobierno que hoy celebra con euforia un triunfo estaba al borde del abismo. Estaba cayendo en un pozo negro, un posible default, un posible caos en la Argentina, corrida cambiaria y qué sé yo qué más. En apenas 10 días cambió ese panorama, se borraron las nubes negras del huracán que venía y apareció un sol. Ese sol se llama nada menos y nada más que Donald Trump. Entonces, primero, tenemos que reconocer los argentinos que hoy estamos viviendo un momento de cierta euforia gracias a la intervención extranjera, y no lo digo peyorativamente, sino a la intervención del gobierno de Estados Unidos en la economía y la política argentina. Muchísimas gracias. No ha sido la primera vez. En 1946 la disputa presidencial era entre Perón y Braden, no sé, creo que se llamaba el embajador de Estados Unidos. Braden. No hace mucho pasó algo similar en Bolivia, ¿verdad? Con un embajador americano que resultó ser un embajador cubano que también produjo esos mismos efectos. Hay circunstancias que han hecho de que el gobierno americano intervenga, no vale la pena mencionarlas ahora, pero sí han abierto de alguna manera un camino de esperanza. Ese camino de esperanza que la Argentina ha dilapidado en muchísimas oportunidades.
El presidente Milei tiene hoy una oportunidad nuevamente única en este contexto. Pero vamos a ver en los próximos meses qué es lo que sucede, porque realmente tenemos que pensar que hay un año clave en la Argentina, el año 26. ¿Por qué? Porque el año 27, cuando hay elecciones presidenciales, van a ser simultáneas con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eso hace que la correlación va a ser muy diferente a la que existió en esta oportunidad. Segundo, porque las reformas de base, que creo que hay un acuerdo general en la Argentina, pueden realizarse, que no es la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma jurídica y la reforma laboral. Se está promoviendo ahora una reforma jurídica muy importante, promovida por la ministra Patricia Bullrich, a quien realmente admiro por el valor que ha tenido de poner penas realmente importantes para el crimen organizado. Pero esas reformas van a llevar mucho tiempo en aplicarse. Todo en el comercio, en la actividad empresarial, lleva tiempo, entre inversión, desarrollo y realmente realización. Por lo tanto, el 26 es fundamental. Pero el gran desafío que tiene el gobierno de Milei es no transar con el crimen organizado y la casta política que nos ha rodeado. A mí me ha preocupado mucho que personajes de esa casta, que hace 15, 20 días eran sacrificados en el altar del fracaso, hoy están exaltados en el éxito. Gente que ha sido claramente partícipe de acciones muy dudosas y hoy son exitosos profesionales de la política. Yo espero que el gobierno de Milei nos dé la muestra de a dónde quiere ir el país con la designación de jueces, la designación de gente en la Corte Suprema que tenga los valores y principios que una verdadera democracia necesita, que realicemos un gobierno de coalición, pero no de coalición política espuria, sino de coalición conceptual para tener políticas de Estado que perduren en el tiempo por su verdadero valor, que implementemos un verdadero federalismo, que nos demos cuenta que tenemos un problema más serio que el dólar, que son los 15 millones de argentinos que por muchas razones, entre otras el peronismo, no consiguen ganarse el sustento diario. Los tenemos que incorporar, no con prebendas, con trabajo, con voluntad, con esfuerzo, pero lo tenemos que hacer. Este gobierno ha dado una excelente demostración de capacidad del manejo de las finanzas públicas a nivel nacional, pero no ha tenido una sola política de desarrollo sustentable para el futuro. Los ejemplos que se dan del proyecto argentino en materia económica son fundamentalmente energía y minería. La energía y la minería no son factores determinantes en la creación de empleo en los centros urbanos. La Argentina tiene el 60% en centros urbanos. El desafío es grande, la euforia es natural. El futuro nos lo dirá. Está en manos del presidente Milei. Muchas gracias. Damos las gracias al señor Norberto Spángaro. Continuamos en el Foro Argentina después de las elecciones legislativas 2025. A continuación tengo el gusto de presentar a la doctora María Eugenia Talarico. La doctora Talarico es una reconocida abogada penalista, graduada con honores de la Universidad de Belgrano. Además, fue designada vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina en el año 2016 y ha sido candidata a distintas dignidades como diputada y senadora. Bienvenida, doctora Talarico. Por favor, si puede encender su audio, está apagado su audio. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, es un gusto para mí volver a ver a tantos amigos. Muchas gracias a la Interamerican, a Carlos por volver a invitarme. Escuchar las palabras de Carlos de Spángaro, la verdad que me gusta para ponerle el contexto a la alegría que estamos sintiendo. Argentina, junto con el presidente Milei, por supuesto que está en un proceso de cambio de modelo de país hacia la desregulación económica, sacar la burocracia del Estado, achicar el gasto y esas reiteradas crisis por la emisión monetaria de Argentina, que eran muy cíclicas y muy reiteradas. Entonces estamos ante una oportunidad inédita
y obviamente después del susto que tuvimos en la Argentina con la elección provincial, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, ahora el triunfo ha sido rotundo, han ganado votos, han ganado bancas, han ganado provincias, con lo cual el respaldo es grande, obviamente también teniendo en cuenta que el ausentismo fue histórico, solamente votó el 60% de los argentinos y eso no es común en nuestro país. Sí, también fue muy positivo inaugurar el sistema de boleta única y son todos condimentos que tenemos que tener en cuenta junto con el otro dato electoral que es la gran polarización. El 70% de la ciudadanía votó al peronismo o a las fuerzas de la Libertad Avanza. Así que el respaldo ha sido inédito a un gobierno que llegó a esas elecciones con muchísimos problemas. Y esto es parte de que la alegría no nos inunde y no nos nuble el juicio que tenemos que tener para defender este modelo del país. Y llegó mal porque primero se peleó con todos sus aliados, rompió los puentes con las personas que podían apoyar al modelo. No solamente la derrota en la provincia de Buenos Aires hizo saber que el kirchnerismo podía atacar al gobierno desde el Congreso de la Nación, incluso ya había ruidos de juicios políticos, comisiones investigadoras y demás, que ahora voy a referirme a eso, y había gran desorden macroeconómico que gracias a los Estados Unidos logró acomodar, también una ayuda inédita para nuestro país, pero llegábamos desordenados con la macroeconomía porque no habíamos acumulado reservas y no se había cumplido con el programa que se había comprometido la Argentina con el Fondo Monetario, y por supuesto tenemos muchos problemas en nuestra microeconomía, no hay consumo, hay baja ocupación, con lo cual esperemos que el ordenamiento macroeconómico empiece a llegar a modo de políticas públicas para el desarrollo de ese interior productivo tan importante para la República Argentina. A eso se agregaban problemas institucionales, y los problemas institucionales son los que pueden llegar a volver a desestabilizar el gobierno. No hay políticas anticorrupción, empezaron a haber escándalos de corrupción en el gobierno, el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, que después termina ganando, acusado de recibir financiamiento narco, una de las senadoras de la Libertad Avanza que ganó la provincia de Río Negro tiene el mismo señalamiento, y las listas que armaron para la Libertad Avanza, este programa de la libertad, este modelo de país que queremos defender, tiene mucho pasado, porque el peronismo de los apellidos de Menem, que rodea al gobierno en este momento, ha armado esas listas en la provincia de Buenos Aires, y son listas grotescas para defender en el Congreso de la Nación las reformas que necesitamos hacer y en las que tenemos que avanzar. Mi diagnóstico es que Argentina no quiere volver atrás. El espaldarazo que le han dado al gobierno es porque no hay credibilidad en la clase política que no se renueva. Incluso, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, donde la política del gobierno iba a dejar un 60% de desocupación, la gente votó al gobierno, porque quienes les están diciendo que el gobierno está mal o que el gobierno las cosas que hace son crueles, esos que están hablándole a la gente no tienen ninguna credibilidad porque son parte de ese pasado horrible que la Argentina necesita volver atrás. Así que el gobierno en este sentido también tiene una gran oportunidad. La oposición peronista ha quedado en este momento totalmente peleada, no hay liderazgos, he sido parte, por supuesto, de la construcción de la prueba de los procesos de corrupción donde Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada, probablemente se avance también con su hijo, así que ese pasado empieza a estar muy desagregado sin ninguna nueva propuesta para decir cómo van a sacar la Argentina adelante, y esa falta de propuestas y esa disgregación de la oposición vuelve a darle al presidente Milei oportunidades muy importantes. Los dos grandes temas. Gran oportunidad, hay que ordenar al gobierno, que está también inmerso en muchísimas internas, hay que ordenarlo con ministros aptos para ejecutar políticas públicas, que tampoco está sucediendo. Ese ordenamiento del gobierno tiene que traer diálogo con la oposición o los sectores que les van a dar los pocos votos que les faltan en el Congreso, más allá de esa pérdida que señalaba Rucauf de los gobernadores que armaron esa liga que a lo último ya se parecía también medio que al tren fantasma, perdieron, pero tienen los votos en el Congreso. Así que hay que tender esos puentes, yo creo que de la mano también de los diálogos con el gobierno de Estados Unidos, ese racional empieza a estar. Esperemos que el presidente Milei tome estas determinaciones y más allá de la épica o la característica de su liderazgo, deje de cavar tanta grieta, porque incluso ahora muchos que querrían apoyarlos están muy heridos, así que esperemos que ese estilo que le ha dado muchos votos hasta acá sea transformado en un presidente que necesitamos para conducirnos hacia un 27, donde debería renovar o no
su liderazgo como presidente de los argentinos. El riesgo que veo es, por supuesto, la tentación hegemónica, con efectos colaterales que tienen que ver con la pérdida de institucionalidad, la oposidad y la corrupción, a lo que yo estoy muy atenta, porque creo que si se derrumba ese pilar le empiezan a entrar las balas a un gobierno. Fíjense que el kirchnerismo se había valentonado acusando al gobierno de muchas cuestiones, perdón, y esto no nos puede suceder, así que esperemos que se ordenen y que Argentina no desperdicie esta oportunidad que tiene tan contentos los mercados internacionales, ¿no? Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Talerico. A continuación, las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia, escritor, catedrático y estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, don Francisco. Agradecer al ex vicepresidente de la Argentina, el doctor Carlos Zucauf, por la presentación importante que sirve de marco de referencia de este foro. Agradecer a todos y cada uno de los participantes, periodistas, políticos, ciudadanos, académicos argentinos e internacionales que hoy día nos han presentado su lectura respecto a las elecciones legislativas que acaban de pasar en la Argentina. Convocamos a este foro Argentina después de las elecciones legislativas 2025, antes de las elecciones, porque el ambiente que se vivía en la Argentina y en las Américas respecto al resultado era de absoluta incertidumbre. Era un ambiente de desconfianza, era un ambiente en el cual, como aquí se ha explicado, el presidente Milei tenía muy poco acompañamiento de lo que era la prensa y de lo que era la interpretación y la lectura del momento previo a la elección, salvo Carlos Zucauf, que había dicho que Milei iba a ganar con el 8% y terminó ganando por un poco más. ¿Qué es lo que se ha disputado en la Argentina en esta elección legislativa 2025? La disputa es un nuevo momento y un nuevo triunfo de la democracia y la libertad contra el crimen organizado, que es el eje de confrontación en todas las Américas desde el inicio de este siglo, cuando la dictadura de Cuba, con el dinero que le llevó Chávez de Venezuela, se empezó a expandir con su modelo de crimen, de narcoterrorismo, de ataque permanente a través de los sistemas de guerra híbrida contra las democracias. El Inter-American Institute for Democracy, prácticamente desde su fundación, estudia, trabaja y denuncia estos hechos. Tenemos en nuestro fondo editorial casi una veintena de libros de diferentes autores que tocan el tema de la urgente necesidad de tratar a lo que se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, como un grupo delictivo, organizado, transnacional, y de aplicarle, entre otros, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Decenas de foros, eventos en Miami, eventos en los Estados Unidos, en Washington, eventos en el Ecuador, en la Argentina, en diferentes países, reclamándoles a los gobiernos y a los presidentes democráticos de las Américas que defiendan la democracia frente a esta agresión del crimen organizado. Y ha sucedido. Hoy día, el año 2025, ha cambiado la política exterior de los Estados Unidos y con eso ha empezado a cambiar la geopolítica de las Américas. Pero uno de los elementos y uno de los países importantes en ese cambio ha sido la Argentina. La Argentina, con la llegada a la presidencia ya de Milei, su discurso contra la casta es el discurso contra el crimen organizado que había hecho de la Argentina una isla de expansión del socialismo del siglo XXI con toda forma de corrupción, de protección al castrochavismo, de financiamiento por parte del socialismo del siglo XXI a los Kirchner. Acuérdense de la maleta ida de Miami a Buenos Aires con Antonini Wilson,
de la base para sujetar, expandir y retornar dictaduras como la de Bolivia, porque fueron el régimen argentino de Fernández Kirchner quien recibió, protegió y financió a Evo Morales durante todo el año 2019 y 2020 para reponer la dictadura en Bolivia, que ahora tiene la posibilidad de caer nuevamente. O sea, lo que se ha disputado el domingo es un nuevo momento, una nueva batalla del eje de esa confrontación que continúa entre el crimen organizado y la democracia y que solo acabará cuando en las Américas no hayan dictaduras, cuando Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia sean países libres y cuando desaparezcan los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, de Colombia con Petro, de Honduras con Castro y de México con López Obrador y Sheinbaum, que son gobiernos sirvientes para el sostenimiento del crimen organizado con el pretexto de soportar revoluciones o de soportar cambios y movimientos sociales. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Esta es la importancia del triunfo argentino, del pueblo argentino, tanto en la Argentina como en las Américas. Y el principal desafío que tiene el gobierno del presidente Milei es sacar de la política al crimen organizado. Y sobre eso quiero yo mostrar algo del trabajo del Inter-American Institute for Democracy, que no es de hoy día. En el año 2021 publicamos, traducido al inglés, The Pact, en nuestro fondo editorial, la historia de Kirchner y Berbinsky, que pactaron para someter y subyugar al sistema judicial de la Argentina como un mecanismo de protección al crimen organizado y como un mecanismo de ataque, de represión a la gente que había defendido a la Argentina del ataque terrorista que sufrió en la denominada Guerra Sucia y que llevó a la Argentina a tener más de 3.000 presos políticos. Pero tenemos trabajos actuales. Y esos trabajos actuales acaban de ser objeto de un foro en Buenos Aires el 2 de julio y el pasado mes, aquí en octubre, en Washington, D.C. Y son trabajos que tienen que ver con la Argentina feudal, donde un estudioso del nivel de Douglas Farah presenta a los caudillos provinciales que socavan la democracia y el Estado de Derecho y que instalan gobiernos de crimen organizado en Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca. El mismo autor, una publicación de hace 2 años, Argentina, Santiago del Estero, estudio de casos sobre el crimen transnacional organizado. Esto es lo que hay que derrotar. El tema es que esta derrota no es solo en la Argentina. La Argentina tiene un gravísimo problema de que hay provincias, estados, que están bajo el control de sistemas de delincuencia organizada que logran representación política y con esa representación política terminan incorporándose al proceso político nacional. Este trabajo de la Argentina feudal concluye diciendo que los Kirchner instituyeron ese tipo de mecanismo y que Macri no tuvo más que soportarlo y atenerse a eso porque necesitaba votos de esos representantes del crimen organizado convertidos en senadores y diputados para sostenerse. Y esperamos que esto no le pase al presidente Milei, que está augurado en este trabajo, y que la elección que acaba de suceder le permita prescindir de los representantes del crimen organizado en estas provincias. Porque aquí me proporcionaba Norberto Spángar un dato. 2 provincias donde no ha ganado el presidente Milei, donde el triunfo de los otros ha sido abrumador, Santiago del Estero y Formosa, que son precisamente las provincias donde han desaparecido todos los elementos de la democracia, donde hay un sistema feudal criminoso, denunciado internacionalmente, tratado por autores argentinos y por autores internacionales, y donde no hay ningún elemento esencial de la democracia. Santiago del Estero, llamado por la prensa argentina el portaaviones del narcotráfico. O sea, este es el tema de la Argentina. Es el tema de México, donde hay cantidad de estados en poder de los carteles. Es el tema de Venezuela, donde ahora
se acerca una operación para separar al cartel de los soles del hecho de detentar el poder. Es el tema que tiene que afrontar Bolivia, ahora que cambia el presidente el 8 de noviembre y que tiene el gran desafío de escoger si va a ser el jefe del Estado, del narcoestado plurinacional, o va a volver a ser el presidente de la República, cesando el narcoestado y las republiquetas del narcotráfico vinculadas a todo el sistema que aquí se ha descrito. Quiero terminar diciendo que este es un gran augurio para la Argentina y para las Américas. Que el hecho de que se haya ganado una batalla más de la democracia contra el crimen organizado no quiere decir que la guerra ha terminado, porque el crimen organizado, cuanto más en peligro está, se vuelve más violento. Miren lo que está pasando hoy día mismo en el Brasil. Un país paradictatorial donde un ejército federal, un Estado federal como Río de Janeiro, tiene que tomar medidas contra el crimen organizado que controla territorialmente esa ciudad y encuentra una confrontación que deja ya más de 100 muertos y otras centenas de heridos. Les digo que la lucha sigue, la democracia ha dejado de ser inerme, se está defendiendo, y el crimen organizado tiene que cesar, tiene que dejar de detentar el poder político en todas las Américas, y la Argentina tiene un gran avance, con el deseo de que el presidente Milei no se vea forzado a pactar con la gente que representa estos lazos del crimen organizado, que son obviamente el kirchnerismo, pero que son también gobiernos de provincias que están señaladas interna e internacionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con esto concluye el Foro Argentina después de las elecciones legislativas del 2025. Damos las gracias a quienes nos acompañaron en las oficinas del Inter-American Institute for Democracy y a través de las redes. Un buen día.